Hola, soy la doctora Verónica Luna y hoy vamos a hablar sobre el ozono. Vamos a hablar sobre fundamentos biológicos y físicos del ozono, conceptos básicos, historia de la ozonoterapia, mecanismos de acción del ozono médico en el organismo, funcionamiento de las máquinas de ozono y dosificación del ozono. El ozono médico está generado y conformado por 5% de ozono puro y 95% de ozono médico. Este ozono se genera por una descarga eléctrica generada en el oxígeno del 99.5% puro, 100% puro, generando así la mezcla perfecta de ozono con oxígeno. Esta tiene un nombre que se llama efecto corona, que es la electricidad que se genera para generar el ozono mediante el uso de oxígeno médico. La gran diferencia entre el ozono del medio ambiente atmosférico y el ozono médico es que el ozono atmosférico está contaminado con residuos ambientales, mientras que el ozono médico es puro y es aplicable para terapias a nivel sistémico. Cuando hablamos de la composición molecular del ozono, es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno que de forma angular se unen. 2 moléculas o 2 átomos de ellos no se relacionan entre sí. Esto quiere decir que sus 3 átomos de oxígeno hay 2 que no se relacionan y estas 2 se relacionan por medio del tercer átomo. Esto le da una forma como triangular o angular, ¿no? Y le confiere también su inestabilidad. Una vez que tú generas el ozono y no se usa de forma rápida y eficiente, esta molécula de ozono se degrada en oxígeno, obteniendo así moléculas de oxígeno y átomos de oxígeno. Entonces, ya estas moléculas están degradadas y ya no es ozono, sino oxígeno. Cuando hablamos de ozono, hablamos que tiene un uso histórico. En 1840, un químico alemán habla sobre bautizar el ozono por el gas, es muy oloroso. Y esto le confiere su nombre, dado que el ozono huele muy fuerte, huele como a patilla. Entonces, cuando se va a usar el ozono, nosotros siempre hablamos con el paciente previamente para que esté al tanto de que puede oler un poco fuerte, para algunos muy desagradables, para otros no tanto. Siemens habla sobre el primer desarrollador de máquinas de ozono. Esta es una máquina sencilla, es un tubo que va generando chispas y genera un ozono. Este es el primer efecto, digamos, corona mecánico demostrable. En 1914, el Dr. Wolf, que es un cirujano militar, usa esta tecnología para generar ozono, y este ozono es aplicado en tratamientos de gangrena grasosa, heridas infectadas durante la guerra y quemaduras por gas mostaza, así ayudando a la recuperación de los pacientes durante la guerra. En 1958, el Dr. Hansler lanza el primer dosificador de ozono. Él realiza o crea, digamos así, su primer generador de ozono médico. ¿Por qué hablamos de un generador de ozono médico? Porque a diferencia de los anteriores, este nos logra dosificar el ozono por microgramos sobre mililitro, y esto hace
un antecedente importante en la ozonoterapia. En 1970, el Dr. Wolf usa esta tecnología para realizar la primera automoterapia mayor. Él describe la técnica y hace automoterapias mayores en pacientes con ozonoterapia, haciendo así esta técnica como una de las primeras ozonoterapias sistémicas utilizadas en pacientes. En 2010, en Madrid, se realiza una declaración en donde se hace un documento internacional donde ellos hacen una unificación de criterios para la dosificación, la aplicación en diferentes patologías y utilización clínica de este ozono. Esta declaración es revisada periódicamente y ellos lo van actualizando. En 1914, el doctor Wolf, que hace la ozonoterapia local para tratamientos de gangrena gaseosa, heridas infectadas y quemadura por gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. Y esto lo hace a través de la ozonoterapia local. Para 1970, el doctor Hans Wolf realiza la primera ozonoterapia sistémica, que es la automoterapia mayor, donde él saca sangre del paciente, ozonifica con dosis seguras y precisas, mezcla la sangre con el ozono y vuelve a transfundir al paciente con la sangre ozonizada, generando así la primera técnica segura y médica para la aplicación de ozonoterapia en pacientes. ¿Cómo se genera este ozono? ¿Cuál es el mecanismo? El ozono se genera por una corriente eléctrica que choca donde en el ambiente haya átomos de oxígeno. En ese ambiente donde hay átomos de oxígeno hay una corriente eléctrica, choca con estos átomos y genera espontáneamente la unidad de estos 3 átomos de oxígeno, generando así el ozono. ¿Es igual como se genera en el ambiente, en la atmósfera, a como se genera el ozono médico? Obviamente que no. El ozono médico, acuérdense que nosotros lo vamos a generar a través de la bombona de oxígeno. Esta bombona de oxígeno está unida y conectada al generador de ozono. Cuando nosotros regulamos nuestra bombona de oxígeno a la dosis que nosotros queremos obtener, este oxígeno viaja en la máquina. Adentro hay un ventilador que lo genera, o sea, que lo impulsa hacia la placa eléctrica como un pequeño dispositivo, el cual va a soltar la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a generar el ozono, pero con las dosis que nosotros vamos a generar en la máquina. Que nosotros vamos a pedir a la máquina una dosis exacta que vamos a regular con el oxígeno médico, y a la hora de extraer por la salida de ozono de esta máquina nos va a dar como resultado una dosis exacta de microgramos sobre mililitro. Entonces hablamos de que una de las propiedades físico-químicas del ozono es su inestabilidad por su forma de creación. Entonces, dada esta inestabilidad, nosotros tenemos que el ozono no se puede almacenar, no se puede guardar y debe ser aplicado de forma rápida después de ser generado por la máquina. Cuando hablamos de las propiedades físico-químicas del ozono, hablamos que las propiedades físicas es su peso molecular, que es de 48 gramos sobre mol, una densidad de 2.14 gramos sobre litros, una solubilidad más 10 veces mayor que el agua y un color azul pálido en algunas concentraciones muy altas y un olor muy característico.
Hay gente que lo describe con un olor a patilla y otros un olor muy penetrante, un poquito desagradable. Con sus características químicas tenemos una alta reactividad, un carácter oxidante y que la molécula es inestable. El ozono posee un potencial de reacción estándar donde hace una reducción apenas quiere contacto con el medio ambiente, y su potencial de reducción es mucho mayor que la del cloro. Al entrar en contacto con algunos compuestos orgánicos, forma una cadena en reacción. O sea, esto quiere decir que trae como consecuencia una serie de eventos fisiológicos y biológicos, causando efectos y cambios en los diferentes organismos. Esto es lo que nosotros le llamamos ozonólisis, que es el efecto del ozono en el organismo. Cuando el ozono entra en contacto con el plasma, fluidos y células, él desaparece en cuestiones de segundos. No se acumula ni entra en contacto con receptores celulares. Esto quiere decir que su efecto o su acción se realiza por generación de segundos mensajeros biológicos que están clasificados en dos grandes grupos. El primer grupo es especies reactivas de oxígeno, son moléculas de vida media corta, ultracorta, llamados peróxido de hidrógenos y radicales libres. Estos son los responsables de sus efectos biológicos locales e inmediatos. Los efectos a largo plazo son por los productos de periodización lipídica. Son moléculas estables que viajan a través del torrente sanguíneo, alcanzando los órganos a distancia, ya sea corazón, riñón, vaso, realizando sus efectos sistémicos y duraderos. Dentro de todas estas moléculas llamamos efecto molecular a el 4-HNE, que es el que le va a conferir al ozono su gran efecto molecular, porque tiene un potente inductor de la transición genética protectora. A través de una generación de reacciones en cadena, vamos a obtener una reparación celular generada por la misma célula, pero esta fue activada por el ozono. El mecanismo maestro que nosotros hablamos durante la ozonoterapia viene estudiado a nivel científico y hace muchos años, que demuestra que los LOX, por vía específicamente del 4-HNE, actúa directamente en el citoplasma celular activando la NRF2, que es un factor nuclear eritrocitoide. Ahora bien, esta activación del NRF2 es el responsable único que se puede explicar hasta los momentos para el efecto antioxidante, antiinflamatorio y citoprotector que le confiere su efecto a la ozonoterapia. ¿Por qué al ozono? Porque en condiciones de reposo, la NRF2 se encuentra unida a una proteína durante su estado natural en el citoplasma. Cuando llega el ozono, o el efecto en cadena, cuando llega el ozono, genera que esa proteína se despegue de la RFN2, generando así una translocación nuclear. El NRF2 se libera, se transloca al núcleo de la célula, donde se une
a los elementos de respuesta antioxidantes en el ADN de la célula, lo que nos va a dar como respuesta biológica, ¿verdad?, una transcripción masiva de enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa, entre otros, así dándonos a nosotros un efecto clínico en el organismo porque eleva su capacidad antioxidante y frena el estrés oxidativo crónico. También disminuye la inflamación sistémica y por ende disminuye el dolor. El ozono tiene un efecto regulador circulatorio porque genera vasodilatación. Esta vasodilatación se da porque estimula a la formación de óxido nítrico. Este óxido nítrico genera vasodilatación, mejorando la perfusión de los tejidos periféricos, disminuyendo la necrosis celular y disminuyendo la agregación plaquetaria. Esto trae como consecuencia mejorías clínicas en pacientes con úlceras por presión, úlceras varicosas, pie diabético, entre otros. Este es el efecto clínico, digamos terapéutico, más estudiado del ozono, porque es algo muy práctico, muy dinámico y es mucho más fácil una población de pie diabético y úlceras varicosas que de otras enfermedades más crónicas. Entonces, los estudios nos hablan sobre una mejoría y potencia el efecto de los tratamientos tradicionales médicos y ayuda también a la cicatrización de la piel. Cuando hablamos de los efectos y las ventajas terapéuticas del ozono, tenemos que ver la versatilidad del ozono nos lleva a su capacidad para actuar múltiples cascadas metabólicas de forma simultánea, o sea, todo al mismo tiempo. Todo lo que hablamos anteriormente lo lleva a cabo en el mismo momento. Esto quiere decir que mientras activa nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, por liberación de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, también nos puede ayudar a la inflamación local por las mismas vías, nos puede ayudar también por su efecto germicida directo porque destruye las membranas de las bacterias, virus, hongos, ¿verdad?, por su peroxidación lipídica sin generar respuesta antibiótica, o sea, sin generar resistencia como tal. Esto quiere decir que nos optimiza también el uso de medicamentos que se estén usando en ese momento. Optimiza también la microcirculación venosa y arterial porque nos genera vasodilatación a nivel local y a nivel periférico. Y regula el estrés oxidativo porque estimula la síntesis de enzimas antioxidantes endógenas del propio organismo. Entonces, el uso del ozono nos va a generar múltiples cascadas biológicas, los cuales nos van a conferir sus efectos. Ahora bien, vamos a hablar de las máquinas de ozono. Las máquinas de ozono son generadores muy sensibles, son de alta potencia. Esto quiere decir que siempre tienen que tener un enchufe, ¿verdad?, eléctrico porque lógicamente, como hablamos al principio de la clase, los generadores de ozono necesitan electricidad. ¿Qué más necesitan los generadores de ozono? Su conexión a la bombona de oxígeno, ¿ok?, por su composición, un ventilador interno, ¿ok?, un regulador de dosis, tanto del ozono como del oxígeno, un regulador de presión, ¿ok?, y lo más importante es el destructor de ozono. El destructor de ozono es para darnos seguridad a la hora de trabajar tanto al médico que genera el ozono como al paciente.
dado que el ozono, por la única vía que no se puede administrar, es por vía respiratoria o vía inhalatoria, porque es altamente tóxico. En la historia hubo un tiempo que se trató de usar para el tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, pero por su alta toxicidad en 1892 se eliminó esa posibilidad, porque se demostró que hay una alta toxicidad pulmonar cuando se inhala el ozono. Se descartó por completo. Ahorita, en la actualidad, hay médicos osados que están usando el ozono a nivel inhalatorio. Eso es una práctica un poco extrema y necesaria si me lo preguntan a mí, pero hay médicos que lo están haciendo actualmente. Eso tiene unas indicaciones, tiene un proceso de administración y también están haciendo el ozono directo por la vena. Son prácticas riesgosas y que no están descritas en las guías que se van actualizando de la Declaración de Madrid. Entonces, estas prácticas actuales no están descritas y no son seguras, ¿ok? Pero igual las están haciendo como la última modernización del ozono. Pero de verdad actualmente se ha demostrado que no son muy seguras, que digamos. Entonces, cuando nosotros veamos nuestra máquina de ozono, debe tener un sistema de encendido, un sistema de apagado y lo más importante, el sistema de eliminación de ozono. En la siguiente imagen vemos un generador de ozono y cómo se pueden dividir sus partes y sus grandes funciones. El número 1 es el rango de dosificación y uno de los más importantes. Entonces, es el que nos va a ayudar a nosotros decidir en qué rango vamos a usar la dosificación, en 5 a 60. Los generadores de ozono generalmente llegan a un rango hasta 80, pero por lo que vamos a ver a continuación, más adelante van a ver que ya 80 es un nivel muy tóxico. Entonces, ahí los generadores de ozono nos dan un rango un poco más alto, es para el uso de ozono en cremas, en aceites, en jabones, no para el uso en el paciente. En el uso del paciente los rangos seguros es de 5 a 60. Entonces ahí la primera parte nos habla de dosificación. Entonces nos dan los microgramos según lo que nosotros vamos a usar y de ahí no nos va a dejar subir ni bajar según lo que vamos a utilizar en ese paciente. Nos va a dar a nosotros a generar una concentración de ozono estable de 5% de ozono, 95% de oxígeno y muy homogénea. El segundo ítem nos habla de los materiales en que debe estar formado esa máquina de ozono. Son materiales de acero inoxidable, alta resistencia y un plástico muy muy duro, muy fuerte, que sea resistente. La tercera parte o el tercer sistema nos habla sobre el sistema de seguridad. Este sistema de seguridad va a ser tanto para el paciente como el médico, ¿ok? Que es el sistema de regulación y el sistema del destructor de ozono. Este tema del destructor de ozono es importante porque todas las máquinas deben tener su destructor de ozono interno, porque cuando generamos ozono siempre se escapa un poco o generamos más de lo que usamos. Para nuestra protección, ¿ok?, y del paciente, el generador de ozono siempre debe estar encendido y activado. Hay máquinas que se prenden apenas prendes la máquina y hay otras máquinas que tú tienes que prender el dispositivo de destrucción de ozono para cuando lo vayas a usar. O sea, tú generaste tu ozono, te quedó ozono afuera, prendes el destructor de ozono.
Esto es muy importante porque el ozono, por la única vía que es tóxica y no se debe administrar, es por la vía inhalatoria. Por la vía inhalatoria está prohibido. Actualmente hay médicos que lo usan por vía inhalatoria, sí, pero eso es algo que está totalmente contraindicado y es muy riesgoso, y según las actualizaciones de la Declaración de Madrid, eso no está incluido. Hay médicos que actualmente quieren llevar el ozono a todas las áreas y quieren meter ozono por todos lados, pero es muy riesgoso y pone en peligro la vida del paciente. Entonces, cuando hablamos de la regulación del flujo, es la regulación que le vamos a hacer el flujo de oxígeno que va a entrar a esa máquina de ozono. Esta máquina de ozono no nos va a permitir generar ozono si el oxígeno está mal calculado. Generalmente las máquinas de ozono traen su tablita para nosotros calcular la microdosis del paciente. Mira, es una lesión de rodilla, yo le voy a colocar 20 microgramos en 40 cc. Entonces, yo saco mi inyectadora de 50, enchufo mi inyectadora en el sistema de salida de ozono, pero si yo no coloco los microgramos y el volumen de oxígeno para que se me genere ese ozono no se genera. Eso es así por seguridad, porque si de repente yo quiero 30 microgramos y le meto menos oxígeno o menos volumen de oxígeno del que yo necesito, ese ozono que yo estoy generando es tóxico, porque ya no estamos hablando del 5% y el 95%, sino que lo estoy haciendo como yo quiero. Entonces no me da una molécula homogénea y no tóxica, sino que me está generando cualquier molécula loca de ozono que efectivamente va a ser tóxica. Cuando hablamos de una ventana terapéutica, hablamos tanto de las dosis subclínicas que no tienen efectos terapéuticos, de las dosis con efectos terapéuticos y las dosis tóxicas. Es una dosis que viene en subida, ¿ok? Y son en 3 grandes grupos. El primer grupo es una dosis no terapéutica sin uso médico y subclínico. Eso es por debajo de 5 microgramos sobre litro. La dosis terapéutica está en el rango entre mayor a 5 microgramos, mayor o igual de 5 microgramos sobre mililitros, hasta 60 microgramos sobre mililitros. Hay máquinas que te generan más de esto, pero eso es un uso específico para creación de lociones, de champú y de aceites. Entonces, que la máquina te genere esto 80 no quiere decir que tú puedes usar 80 en un paciente. Lo máximo es 60. Y para prevenir, por lo menos yo en mi uso clínico del ozono, llego solo hasta el 50 microgramos sobre mililitro. A veces 55 puede ser. Si la máquina te lo genera, chévere. Pero lo usual es que uses hasta 50. En enfermedades crónicas degenerativas con mucho dolor, que se hace ozono regularmente, que tú ya sabes que tolera una dosis y con mucho cuidado puedes hacer una automoterapia mayor con 60 microgramos sobre el mililitro. Sí lo puedes hacer, sí se puede hacer y se hace, está indicado. Pero como está en el rango tóxico límite, hay que tener mucha práctica clínica para poder hacerlo y hay que tener mucho cuidado también a la hora de hacer la automoterapia. Ahora bien, la dosis
tóxica comienza más de 60. Cuando nos pasamos de esa dosis, ya hablamos de toxicidad celular y causa daño en el paciente. Una dosis que te digan, no, que se le coloca 66, tú ya sabes que esa dosis no es. Uno ya sabe que por ahí no es. Entonces, mayor a 60, tóxico. Menor a 5, rango no terapéutico. Es clave. Sabes que menor a 5 no te va a hacer efecto y mayor a 60 te va a hacer toxicidad celular. Los cálculos de las dosis y los rangos terapéuticos los vamos a utilizar en 3 grandes grupos. Dosis baja de 10 a 20 microgramos. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que por debajo de 10 vas a tener un efecto muy bajo, muy poco. Se usa solo para lesiones dermatológicas superficiales, pequeñas, locales. Entonces, de 10 a 20 microgramos, nosotros lo vamos a usar en pacientes que nosotros queremos tener una estimulación del sistema inmunológico y antioxidante a largo plazo. O sea, que vamos a colocar varias inyecciones intramusculares, que es lo que automoterapia menor, para estimular el sistema inmunológico. Sacamos la sangre, ozonificamos la sangre con la dosis exacta de ozono, sacamos el oxígeno que se haya generado, el aire que se haya generado en la inyectadora y colocamos intramuscular. Esto nos activa el sistema inmunológico y nos ayuda también a activar los antioxidantes naturales del cuerpo. En la dosis media tenemos de 20 a 40 microgramos. Generalmente está la dosis que nosotros usamos para antiinflamatorio, para el manejo del dolor y lesiones. Este es el ozono que se usa a nivel local. Si yo quiero trabajar una lesión local, yo uso una dosis entre 20 y 40. Lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, musculares, articulares, lo que sea local, lo puedes trabajar en estas dosis. ¿Okay? Para el manejo de antiinflamatorio, para el manejo del dolor. Ahora bien, cuando son patologías muy, digamos, crónicas y quieres un efecto ya sistémico, la dosis va a variar de 40 a 60 microgramos. ¿Ok? Los mililitros los escoges tú. Entonces tú vas a usar tu dosis de 40 a 60 cuando sabes que es un paciente con una patología crónica, autoinmunitaria, que le vas a hacer ozono rectal o automoterapia mayor. Un ozono que te diga que no tiene eliminador de ozono, eso no sirve. ¿Ok? Teniendo en cuenta el estándar, digamos que generar ozono no es tan fácil como parece. Hay que tener muchas cosas a considerar antes de generar el ozono. Percatarte de que la máquina funcione, percatarte que tu generador de ozono funcione, percatarte que en el área donde tú vas a colocar ozono haya una ventilación de acuerdo a la necesaria para que eso circule y ventile, ¿okay? Y bueno, que el paciente no sea asmático, porque imagínate. Entonces, hay pacientes sensibles y entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, las vías de eliminación de esos ozono. Activas tu generador de ozono, activas tu destructor de ozono y hay que estar pendiente de si se deja prendida, si se deja abierta, cuándo abrir y cuándo cerrar. Ese manejo es un poco complicado porque si la paciente es un paciente que hay que estar encimita porque tiene que estar rapidito, ¿verdad? O sea, que hay que generar ese ozono rápido para poder aplicarlo. Generalmente a veces se suele olvidar, la máquina quedó prendida, entonces todo ese tiempo estuvo generando ozono y ponte que no se haya prendido la máquina de ozono. Entonces hay un riesgo, ¿verdad?, que minimizar en el uso
de ozono. Acuérdense que el uso del ozono inhalatorio es completamente tóxico para las vías respiratorias, o sea, nosotros no podemos inhalar ozono. Las dosis terapéuticas están dadas por seguridad a los pacientes, eso ya está estandarizado, eso no hay que inventar en las dosis, eso está ya estandarizado a nivel universal. Y el uso de la máquina también. Lo que pasa es que sí es un poco más complejo, ¿no?, el uso de la máquina con respecto a las dosis. Generalmente uno siempre se pierde cuando es teoría, y cuando llega a la práctica es un poquito más fácil porque, bueno, uno va aprendiendo apenas vaya aplicando. Cuando hablamos de mantenimiento, el mantenimiento sí tiene que ser cada cierto tiempo y muy riguroso, porque una falla de la máquina de ozono puedes intoxicar al paciente, te puedes intoxicar tú y puede ser complicado. Entonces, siempre tengan presente hacerle el mantenimiento preciso y oportuno de la máquina de ozono. Como hemos hablado anteriormente, en el 2010, la Declaración de Madrid, se hizo un documento con los censos internacionales que se revisan periódicamente, donde ellos hablan de unificar criterios y rangos con dosificación seguras, tanto para el paciente como para el médico, y así evitar complicaciones que procedan o que vengan del uso del ozono. Si el uso del ozono se hace correcto y de forma precisa, no genera ningún tipo de complicación. El tema es cuando se ponen a inventar con dosis locas, ¿okay?, y le hacen daño al paciente, o vías administración que no deberían existir, que no deberían hacerse, y también causan daño al paciente, como el ozono directo por la vena y el ozono a nivel inhalatorio. Yo sé que hay buenos doctores que hacen esas prácticas médicas hoy en día aquí en Venezuela, pero están contraindicadas a nivel internacional y no salen en las actualizaciones de la Declaración de Madrid, y le puede causar daño al paciente. Cuando hablamos de las vías de administración del ozono, hablamos de automoterapia mayor, automoterapia menor, ozono rectal, insuflación por solución, ¿ok?, o suero ozonizado, lo que le dicen suero ozonizado. Estas son las sistémicas. El ozono se puede colocar por vía sistémica o se puede utilizar por vía local. En vía sistémica tenemos el automoterapia mayor, el ozono rectal, las soluciones ozonizadas y la automoterapia menor. Estas son las que tienen efecto sistémico, ¿okay? Ahora, los que tienen efecto local es, como su nombre le indica, el uso tópico de soluciones con ozono, los jabones ozonizados, los champuses ozonizados y la insuflación local de ozono, ya sea a nivel dérmico, muscular o intraarticular. Los puntos claves que vimos hoy son la purificación del ozono. La dosis terapéutica del ozono médico es 5% ozono, 95% oxígeno, una mezcla ideal. Dosificación de microgramos sobre mililitro del ozono, dosis seguras, rangos terapéuticos y la historia del ozono, teniendo en cuenta que la dosificación lo es todo. En el ozono se trata mientras menos es más. Entonces, mientras tú trabajes en una dosis segura, pequeña,
pero constante, te va a dar buenos resultados. Todas las vías de administración, rangos terapéuticos y dosis precisas para cada patología están en la Declaración de Madrid, donde se llega a consensos y se viene actualizando todos los años, y no solamente para el adulto, sino también para los pediátricos, los pacientes pediátricos. Cada patología tiene una dosis, cada patología tiene una indicación y una contraindicación. En la última clase vamos a ver las contraindicaciones del ozono, que es lo más importante que hay que tener en cuenta. A qué paciente se le puede colocar ozono y a quién no. No todo paciente puede recibir ozonoterapia. Eso es importante que lo tengan claro. No pueden colocarle ozono solos a pacientes que no tengan indicación médica. El ozono es de uso médico. Que hay administraciones que puede colocar la enfermería o personal no médico, porque hay terapeutas que también usan ozono, sí. Vía rectal, automoterapia menor, lo puede hacer la enfermería. A veces la automoterapia mayor puede ser, depende de las dosis, a muy bajas dosis, muy bajo riesgo, ¿okay? Pero nunca hagan infiltraciones de ozono, porque si no son personal médico, eso trae ya una respuesta, digamos, médico-legal, porque los únicos que están autorizados para hacer infiltraciones son los médicos. Entonces, tengan en cuenta que el ozono se indica y se dosifica a nivel médico. Que luego lo pueda dosificar o lo pueda administrar, que digo, un personal no médico, sí, porque hasta los terapeutas actualmente ponen ozono rectal, pero lo ponen, ¿okay? Y en el SENAOS, quien coloca el ozono rectal es el personal de enfermería, y en varios centros es así. Quien hace el ozono rectal es el personal de enfermería, y la automoterapia menor también, y a veces depende de la, me imagino, situación, ¿no? Si ya el paciente es conocido o si son dosis muy administrativas de rangos pequeños, lo coloca el personal también no médico. Pero siempre se cuídense la espalda, porque si llega a pasar algo, Dios no quiera, ustedes tienen, digamos, quien los cubra. Mira, esta era la dosis que él venía usando, esto fue lo que se usó y cómo se usó, en qué vía de administración se usó. Como todo tratamiento tiene indicación médica. Como todo tratamiento médico debe ser indicado por un médico.